Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor hoy en este día. Les pido que se pongan de pie. Vamos a hacer nuestra apertura para el servicio de hoy. Amén, hermanos. Pónganse conmigo y que vamos a recibir la gloria de Dios. Padre Santo, te damos gracias hoy en este día, Señor. Padre, te pedimos hoy, Señor Jesús, que tú nos visites, Padre. Que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser restaurados en tu nombre, Señor. Que nosotros, Señor Jesús, podamos sentir, Señor Jesús, tu amor. Que podamos, Señor Jesús, reconocer quién tú eres, Señor Jesús. Y con ese reconocimiento, Padre, podamos alabarte, Señor. Que podamos alabarte con nuestras manos, Señor, con nuestras voces, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, Señor. Que hoy en este día, Padre, te podamos dar la gloria y honra a ti, Señor. Que podamos darte, Señor Jesús, lo mejor que podamos darte, Señor. Que podamos darte, Señor Jesús, lo más íntimo que está en nuestros corazones, Señor. Porque tú lo mereces, Señor. Tú mereces la gloria. Tú mereces la honra. Tú mereces todo el poder, Señor Jesús. Todo lo que se hace en este lugar, Señor Jesús, que sea ungido por tu nombre, Señor Jesús. Que cada alabanza, Señor Jesús, sea dedicada a ti, Señor. Que cada privilegio, Señor Jesús, lo hagamos con entendimiento y reconocimiento que tú lo mereces, Señor. Que la palabra, Señor Jesús, de este día, Padre, pueda tocarnos ahora. Sabemos que viene de ti, Señor. Toda palabra, Señor Jesús, viene de ti, Padre. Así que nosotros estamos aquí para escucharte también, Señor Jesús. Para recibir, Señor Jesús, y entender esa palabra. Ese mensaje que necesitamos en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a llevar la lectura en esta mañana en Isaías 60. Isaías 60, cuando lo tenga, me contesta con un amén. Gloria a Dios. Así vamos a dar lectura en el libro de Isaías 60, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer sus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no cerrarán de día ni de noche,
para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, ciprés, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que sea una gloria eterna el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, y el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tribu, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y el pequeño vendrá a ser 1000, y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Aleluya. Tus puertas, porque tu amanecer llegó, tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Tus puertas, porque tu amanecer llegó, tú solo y brilla, tu luz
apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo Gloria a Dios, amén. Aleluya. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos al Señor, amén. Gloria a Dios. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Al sonar las
al sonar las trompetas, gritarán reinará.
te adora. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, Jesús. Aunque nuestros ojos, Señor, no te puedan ver, Señor, no podamos ver, Señor, pero sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor, porque te podemos sentir, Señor, porque tu Espíritu Santo reposa sobre nosotros, Señor, y podemos ver tus milagros, Señor, podemos ver tus sanidades, Señor, podemos sentir tu abrazo, Señor, en medio nuestro, Señor, tu renuevo, tu restauración, Señor, a nuestra casa, a nuestra vida, Señor Jesús. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Mis hermanos, seguimos en esta mañana con nuestra serie de la iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 4. Vamos a tocar otro tema muy delicado con el respecto a la iglesia. Gran parte de este mensaje, no gran parte, pero un porcentaje de este mensaje lo tomé de dos pastores que me ayudaron a poder desarrollar la predicación de este día, ¿ok? Y que me ayudó muchísimo porque a pesar de que está enfocado hacia el liderazgo de la iglesia, yo lo tomé y lo traje para la congregación. Así que traje extracto de la predicación de estos dos pastores y los puse a la predicación para compartirlos con ustedes en esta mañana. Sobre eso, cuando estaba preparando la predicación, justo aparece una gran historia que es de un autor desconocido que yo lo quise ocupar en esta también como introducción para esta mañana. Amén. Y quiero empezar con esta historia que es la introducción del tema que vamos a ver hoy en día. Pero nuestra predicación está basada en 1 Corintios capítulo 4. Es gran parte de todo el capítulo 4, pero por tiempo no vamos a alcanzar a verlo, así que lo vamos a tener que dividir mínimo unas 2 o 3 veces el capítulo 4. El próximo fin de semana, la reunión, el culto o la predicación está basado sobre acción de gracias. Yo no voy a estar predicando, va a estar predicando Gerson el próximo fin de semana. Así que vamos a hacer un break sobre la serie para que la predicación sea acorde al tema de acción de gracias, por si acaso, y después vamos a continuar nuevamente con 1 Corintios capítulo 4. Yo, mis hermanos, soy un poco, ¿cómo es la palabra que dije la semana pasada? Sarcástico muchas veces, ¿ok? Me gusta a veces responder sarcásticamente cuando veo cosas que no tienen sentido. Pero este capítulo 4, de que si hay sarcasmo o ironía, superó a cualquier persona que le guste hablar sarcásticamente con ironía. Y lo vamos a estar viendo, ¿ok? No es malo, Pablo solamente está intentando de hacer entender a la iglesia de Corintios algo que es muy importante y lo vamos a ver en esta mañana. Pero déjenme entrar en esta mañana a esta historia que va acorde con el tema. Es de un autor desconocido y este autor le puso El pastor que fracasó. Preste atención. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión a la hora que correspondía. Y él estaba esperando en la iglesia, pero la gente no llegaba. Mira, esto es interesante. Un break, porque muchísimas iglesias abrieron, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, y mucha gente no vino a los templos, no llegó a los templos. Pero que preste atención a esto. Después de 15 minutos de atraso, entraron 3 niños. Después de 20 minutos, entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor comenzó el culto con estas 5 personas. Al transcurrir el culto, entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la congregación. Cuando el pastor había comenzado la lectura bíblica para la predicación en ese día, entró un señor con ropas sucias y una cuerda en sus manos. Aún sin entender por qué la falta del pueblo, el pastor condujo el culto animado y predicó con dedicación y celo. Cuando volvía y entró un matrimonio que se sentó también en los últimos asientos de atrás. Cuando el pastor
al transcurrir el culto, perdón, ahí me equivoqué, perdón, discúlpenme, me había saltado una línea. Cuando el pastor hacía la lectura bíblica para la predicación, entró un señor con ropas sucias y la cuerda en sus manos. Aún así, sin entender la falla del pueblo, el pastor condujo el servicio animado, predicó con dedicación y celo. Cuando volvía a su casa, después del servicio, fue asaltado y golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Al llegar a casa, su esposa le estaba haciendo curaciones y describió ese día, 3 cosas importantes, como el día más triste de su vida. Presta atención. El día más fracasado de su ministerio y el día menos infructífero en su ministerio o carrera. Después de 5 años, después de haber pasado 5 años, el pastor decidió compartir esta historia en la iglesia mientras terminaba el servicio. Mientras el pastor estaba terminando de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y le dicen: Pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que habían en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar a esta iglesia y íbamos a dejar nuestras alianzas en la banca, nos íbamos a poner de pie, íbamos a salir y cada uno iba a seguir su propio camino. Pero desistimos del divorcio después que oímos la predicación en aquella noche. Hoy estamos con en el hogar y la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaban el sustento de aquella iglesia se levantó, pidió la oportunidad de hablar y dijo: Pastor, yo soy aquel señor que entró sucio, con la cuerda en las manos, estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido a causa de mis agresiones. Aquella noche intenté de suicidarme. Lo que pasó fue que la cuerda se rompió. Cuando iba a comprar otra cuerda, yo vi esta iglesia que estaba abierta y decidí entrar. Aún estando sucio, con la cuerda en las manos, esa noche el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de la entrada, el obrero que recibía a las personas, o el ujier, interrumpe el culto, levanta su mano, le dice: Pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió aquella misma noche cuando realizábamos un segundo asalto. El bolso que le robamos había una Biblia dentro y yo me puse a leerla. Cuando despertaba por cada mañana, después decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final, en aquella noche,
esa noche donde el pastor pensó que fue el día del mayor fracaso de su ministerio, fue la noche más productiva de su ministerio. Yo creo que deberíamos parar aquí la predicación y solamente humillarnos y pedirle perdón a Dios. La iglesia de Corintios está pasando un problema difícil. Algunos dicen ser de Pablo, otros de Apolo, otros seguidores de Pedro y otros que se creen mayores cristianos que otros y que no siguen a ningún hombre, sino que solamente siguen a Jesucristo de acuerdo a su forma de pensar. Ese es el mero problema de la iglesia de Corintios. El mero problema. El capítulo 4, Pablo usa tanto la ironía con la iglesia, que la iglesia todavía no se va a dar cuenta de lo que hay por detrás. Aunque, como les dije, esta predicación está enfocada para líderes. Yo la reestructuré para que sea para toda la iglesia. Pero preste atención a lo que vamos a ver en esta mañana. Capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 4 o hasta el 5. Póngase de pie conmigo, por favor. Dice así su palabra. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Versículo 3. Y no es muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y si aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice Pablo. Pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones y emociones. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por último, versículo 6. Por esto, hermanos, le he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Señor, te queremos dar gracias en este día. Hemos venido para alabarte, para exaltarte, pero también hemos venido, Señor, para escuchar de tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, poniendo en nuestras vidas, Señor, esta palabra viva y eficaz en nuestros corazones. Úsame, Señor, en este día para que tu palabra sea expuesta, Señor, sin manchas, sin agregarle nada, sino que seas tú, Señor, hablando a nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos.
Amén y amén. Amén. Hoy en día, las iglesias son valoradas de acuerdo a cómo su pastor es, tanto en el área de educación o cuántos títulos ha conseguido o de cuántos artículos ha escrito o de cuántas conferencias ha atendido o de cuántos libros ha escrito o de cuán elocuente en su oratoria es para captar la atención de la membresía. De la misma manera, las iglesias hoy en día son vistas o también son catalogadas de acuerdo a los ministerios que tiene la iglesia. ¿Cómo eso, pastor? No sé si usted ha escuchado, no, es que la iglesia de allá tiene un ministerio de jóvenes que es preciosísimo. Es que la iglesia de allá tiene un ministerio de la alabanza que es ¡wow! Hemos catalogado las iglesias de acuerdo a cómo son, qué ministerios tienen y qué puede entregar la iglesia. Sobre todo eso, incluso los pastores de la iglesia también son catalogados por la fama que pueden tener. Y de acuerdo a la fama del pastor, la iglesia tiene una línea y esa línea tiene que ser tan buena porque el pastor es bueno. Ese es un gran problema. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia de Corintios. No, es que Apolo sí que es buen hombre de Dios. No, es que Pablo, mis hermanos, wow. No, es que Pedro, no, es que miren, nosotros no seguimos, es solamente Cristo y creemos que solamente el Señor, pero manejamos todo de acuerdo a cómo queremos manejar al Señor, para que el Señor no trabaje en nuestras vidas y no se haga vivo en nosotros y no permitimos que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros, sino que le ponemos condiciones. Bueno, aquí Pablo, mis hermanos, va literalmente a destrozar la iglesia de Corintios. Lo primero que Pablo quiere dejar en claro aquí, mis hermanos, de que los pastores no son una élite espiritual que está encima de los demás. No, Pablo lo que quiere dejar en claro es que no hay superpastores. Y la ironía de Pablo, que va a usar más abajo, lo va a dejar muy claro. Mis hermanos, lo que Pablo quiere decir es que nosotros somos simplemente siervos. Somos simplemente siervos. No hay superpastores, no hay superlíderes, no hay superministerios. No, si nuestro enfoque está en eso, entonces no hemos desviado de los propósitos o del camino del Señor para nuestras vidas. Hermano, a mí me encantan muchísimos pastores. Me encanta escuchar, me gusta mucho la educación y me gusta escuchar a pastores que enseñan la palabra de Dios y a veces yo me quedo, wow, ¿cómo el hombre lo hace? ¿Cómo vio eso detrás de ese versículo? Los que somos parte, ¿verdad? Algún día quizás si Dios le da la oportunidad de capacitarse más, los que estamos metidos más en el área de la educación, usted a escuchar a alguien que explica la Biblia y decir, wow, yo lo leo, yo lo estudié y el mundo se va. O sea, déjeme decirle que la educación es mi droga. Me encanta. Pero el problema que tenemos es que nosotros valoramos más la capacidad del hombre de lo que Dios nos puede entregar.
Si el pastor no está a la altura, déjeme decirle de que el pastor literalmente no puede pastorearnos. Si el pastor no cumple ciertos requisitos, bueno, déjeme decirle que el pastor no puede ser nuestro pastor. Si el liderazgo de la iglesia no cumple lo que tiene que cumplir, entonces no deberían ser líderes. No. Mis hermanos, Dios nos llamó a servir. Con defectos, con los pecadores que somos, Dios nos llamó a servir. Y cuando vemos, mis hermanos, que cuando Pablo está hablando de ese misterio en el versículo 1 del capítulo 4, donde dice, así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. No está diciendo por super líderes de Cristo o por super pastores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué misterio, mis hermanos? El misterio del Evangelio. Mire, acompáñeme a 2 Corintios capítulo 2, de los versículos 6 al 8. 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está explicando literalmente, mis hermanos, que nosotros somos los administradores de ese misterio que el Señor reveló al hombre, que es el Evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que vivir Evangelio. No religiosidad, sino Evangelio. La religiosidad te va a llevar a tener tu propia idea de lo que dice la Biblia. El Evangelio te va a enseñar de que tú no eres nadie si no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tú ya has ganado mucho. Lo mismo va a pasar en Mateo capítulo 13, versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 11. El Señor hablando, Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos se les es dado. Lo que está entregando, enseñándonos acá, que es el Evangelio que fue revelado, mis hermanos, y a ser revelado el Evangelio, nosotros deberíamos vivir el Evangelio, deberíamos predicar el Evangelio, deberíamos transpirar el Evangelio, deberíamos hablar Evangelio y deberíamos escuchar Evangelio. Pastor, ¿qué tiene que ver con la historia que acabo de leer? Tiene que ver mucho. Porque a pesar de que el pastor de la historia empezó con 5, y aunque el pastor pensó de que era el día menos el mejor de su ministerio, él pensó que había fracasado, y no es así. Mis hermanos, todos queremos de que el pastor o el que seguimos o al que a usted le gusta escuchar, quizás lo seguimos porque su oratoria, su elocuencia para hablar nos capta. Me gusta este pastor porque me enseña de esta manera y la forma de hablar y aquí y allá. Mire, Pablo, a eso no le interesa a él.
Pablo le está diciendo a los corintios y le va a decir más adelante a los corintios, ¿saben qué? A mí no me interesa la opinión de ustedes. No, a mí no me interesa. Es más, Pablo va a decir, ¿saben qué? Yo no vine con sabiduría humana. A los griegos, mis hermanos, eran amantes de la buena oratoria, de la filosofía. Amaban escuchar un buen proceso de argumentación. Mis hermanos, los griegos podían pasar horas, días, semanas debatiendo un tema, mis hermanos. Uno. Pero la oratoria que ellos tenían para filosofar, mis hermanos, era impresionante. Incluso hay una pequeña historia, creo que se las conté hace mucho tiempo atrás aquí, ¿verdad? De que el maestro le va a pedirle que su alumno le pague por haberle enseñado filosofía. Y hay un argumento entre el maestro y el estudiante. Y el estudiante le dice a su maestro, mire, ¿sabes qué? Creo que yo no debería pagarte. Porque si tu enseñanza fue buena, entonces yo debería haber aprendido y creo que no aprendí lo suficiente de lo que tú me enseñaste, entonces yo creo que no tengo que pagarte. Viene el maestro y le decía, no, pero mira, yo pasé horas contigo, te enseñé todos los puntos, no es mi problema de que tú no hayas captado el sentido o no hayas captado la idea de cómo ser un buen filósofo. Y viene el estudiante y le dice, no creo que sea eso, porque si tú hubieses sido un buen profesor, un buen maestro, yo realmente hubiese captado la idea y no hubiésemos tenido esta conversación en este momento. Es por eso que creo que no debo de pagarte. Viene el maestro y le dice, bueno, déjeme decirle que la historia es súper larga. Al final de la historia, la idea no llegaron a nada y se dividieron. A ellos les encantaban esas cosas. Y viene Pablo en el capítulo 2, versículo 1 de 1 de Corintios, literalmente él va a responder a aquello, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabidurías. Yo no me presenté delante de ustedes con la mejor oratoria que quizás yo aprendí de mi maestro Gamaliel para hacerles entender a ustedes de quién es Jesucristo. No. Mis hermanos, en pocas palabras, lo que Pablo quiso decir es que ni la elocuencia o la buena oratoria pueden salvar al pecador. Lo voy a leer de nuevo. Ni la elocuencia ni la buena oratoria pueden salvar al pecador. Mis hermanos, hoy en día nosotros pensamos que las iglesias son fructíferas por lo famoso que es la iglesia en nuestra ciudad. No es así. No es así. Es por eso que en el versículo 2 dice, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo. O sea, yo no vine a ustedes a convencerlos. Yo no traje la mejor predicación. Solamente les vengo a hablar de aquel que murió en la cruz. Es el único que te puede salvar de tu vida pecaminosa. Es por eso, mis hermanos, que el Evangelio debe ser el centro de nuestra predicación y de nuestras vidas. Volvamos a la historia del principio. ¿Sabe? Cuando yo leía la historia me acordé de algo. Pastor, no se sientan mal por si acaso. Pastor, ¿va a haber culto o no va a haber culto? Está nevando fuerte. Y yo preguntándole a los líderes por WhatsApp, ¿qué hacemos? Yo no conozco bien Canadá, ayúdenme. No sé, es que el weather aquí, pastores, ya necesitamos saber, ¿qué onda? Que así decimos en mi país, ¿verdad?
¿Qué va a pasar? Y yo preguntando, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cancelamos el culto o no cancelamos el culto? Ayúdeme, y no teniendo respuesta buena muchas veces, a veces venían buenas respuestas. Y yo cuando me ponía a pensar en aquello, mis hermanos, y me ponía a pensar en esta historia del pastor, ¿qué hubiese pasado si el pastor hubiese cancelado la predicación o el servicio de ese día? Porque solamente tenía 5 miembros. El matrimonio se hubiese divorciado. ¿Verdad? El empresario hubiese terminado muerto ahorcado. ¿Verdad? Y ese ladrón no hubiese conocido a Cristo. Tiempo. Es por eso, mis hermanos, de que nosotros, el centro tiene que ser, el centro de nuestra vida tiene que ser la predicación, tiene que ser el evangelio el centro de nuestras vidas, de nuestra predicación, mis hermanos, tiene que ser el centro de todo, mis hermanos. Si no es ese evangelio el centro de todo de nuestra vida, entonces estamos perdidos. Mire, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo nosotros sabemos, o mejor dicho, cómo ustedes saben, congregación, cómo ustedes saben si un pastor está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? Como decimos en mi país, le tiré la pelota, ¿verdad? Y capaz que ustedes tengan muchas opiniones sobre aquello. Pero si usted se va al capítulo 4 nuevamente, mis hermanos, la respuesta está en el versículo 2. Voy a leer nuevamente la pregunta, ¿cómo sabemos o cómo ustedes saben si el pastor está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? Versículo 2, es la respuesta del capítulo 4 de 1 Corintios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Que cada uno sea llamado fiel. Mis hermanos, nótese que no está diciendo que sea llamado simpático, que sea llamado elocuente, o que sea llamado que tenga una buena oratoria. Mis hermanos, a mí me da risa esto, porque muchas veces dicen, wow, mi pastor sí que es chistoso. No, mi pastor sí que es cool. Mi pastor. Y yo voy a la iglesia porque me encanta mi pastor, hermana Santa María. Espero que sea así. No, es una broma. Yo voy a la iglesia porque de verdad la iglesia es como que si fuese un spa. Y sobre todo venimos a la iglesia porque trabajamos tanto en la semana, estuvimos tan cargados la semana, que yo quiero venir a la congregación, a reunirme con mis hermanos, para que me entreguen un buen mensaje, para yo irme con el estanque lleno para funcionar durante la semana. Pero no, está diciendo de que sean hallados fieles. Fieles. Mis hermanos, hoy en día hay muchos que predican para que la audiencia se sienta cómoda dentro de la congregación. Miren, encontramos mensajes como por ejemplo, de autosuperación. Encontramos mensajes de lo bueno y dadivoso que tiene que ser el cristiano. Encontramos mensajes de ánimo, de coraje, de valentía. Encontramos mensajes de autoestima, mis hermanos. Claro, ellos exponen aquello y usan versículos bíblicos para sostener su idea. Pero déjeme decirle de que eso es totalmente fuera a lo que la palabra de Dios me está enseñando. Tenemos que tener y ser llamados fieles, segunda de Timoteo,
capítulo 1. Acompáñeme, por favor. 2 Timoteo, capítulo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y de ahí viene el versículo 15, el versículo 16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos, la palabra útil literalmente nos está enseñando de que la Biblia literalmente nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué? Dice Pablo. Que prediques la palabra, que intes en tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, Pablo lo que está le diciendo a Timoteo, ¿sabe lo que tienes que hacer? Es que predica la palabra. Redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Lo malo, mis hermanos, es que a nadie le gusta eso, y sobre todo cuando está la palabra doctrina. La palabra doctrina hoy en día, mis hermanas, es muy mal usada, y sobre todo, mis hermanos, la palabra doctrina hoy nadie quiere escucharla. Como decía el pastor Sugel Michelén, él decía, hábleme más de amor y menos de doctrina. Él decía, no es así. Hábleme más de amor y hábleme más de doctrina. Y no solo todo eso, mis hermanos. Pablo le va a decir a Timoteo literalmente lo que tiene que hacer, versículo 3. ¿Por qué tiene que redarguir? ¿Por qué tiene que exhortar? ¿Por qué tiene que enseñar? ¿Por qué tiene que, con paciencia y doctrina? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que comenzón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sus propias concupiscencias. Miren, mis hermanos, en solo capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo está enseñándole a Timoteo a que sea un ministro o un administrador fiel. Timoteo, si vas a empezar a exhortar, no te van a ver bien. Timoteo, si vas a empezar a reprender, a redarguir y con toda paciencia y doctrina, Timoteo, ten por seguro que te van a dar la espalda. Pero tú sé fiel no hacia la congregación o a los comentarios de los demás, sino sé fiel a Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 4. Ahora bien, se requieren administradores, se requieren pastores, se requieren líderes, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado
fiel. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Ante quién deben de ser fieles los pastores? ¿O los líderes? ¿O la congregación? ¿Cuál es la opinión que realmente importa en el ministerio, mis hermanos? ¿Cuál es la opinión que realmente importa en el ministerio? ¿Conocen, mis hermanos, esta adivinanza, verdad? Yo creo que sí, porque es bien antigua. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Blanco? La respuesta está en la pregunta. ¿Ante quiénes deben ser, y déjenme decirle ahora esto, ante quiénes deben ser responsables los siervos de Cristo? ¿Hasta Cristo? Tienen que ser responsables a Cristo. Y ahí va a venir literalmente, mis hermanos, el versículo 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a sí mismo. ¿Saben? Pablo está diciendo literalmente está diciendo, ¿saben qué? Corintios, ustedes no son capaces o no tienen la autoridad para venir y juzgar a otros. No tienen la autoridad de aquello. Mis hermanos, nosotros como iglesia no tenemos esa autoridad. La iglesia lo único que le debe importar es trabajar para el Señor hasta que hayamos logrado lo que el Señor quiso lograr en nuestra vida y podamos estar frente al Señor y escuchar estas palabras. Bien, buen siervo. ¿Y qué dice? No está diciendo buen siervo y elocuente, famoso. No, fiel. Mis hermanos, eso es lo único que debe importar. Es lo único. Mis hermanos, si el Señor en aquel día, cuando estemos en su presencia, no escuchamos buen siervo fiel, si no escuchamos eso, mis hermanos, todo lo que se hizo en la iglesia, ministerio, mis hermanos, o todo lo que hemos planeado como iglesia, si ustedes no han escuchado, si ustedes no escuchan bien, buen siervo fiel, déjeme decirle que todo lo que hemos realizado, eventos, trabajo de misiones, el sacrificio de la hermana haciendo pupusa y los arreglos para tener una iglesia un poquito más cómoda, todo eso se quemará como paja, mis hermanos. Ese es el problema de aquí. Ese es el problema que está pasando en Corintios. Si este pastor de la historia hubiese, como lo vimos el fin de semana pasado, si hubiese visto su ministerio, hubiese calculado su ministerio por cuántas personas tendrían o por cuántas menos personas él tendría, literalmente él hubiese sido uno de los pastores más fracasados. Mis hermanos, no se trata de lo que tengamos, se trata de que seamos fieles y de que el Señor nos pueda decir bien, buen siervo y fiel. En lo poco está diciendo, ni siquiera está diciendo, mira, tienes que entregarme. No, en lo poco me fuiste, ¿qué? ¿Famoso? ¿Elocuente? ¿De gran oratoria? No, en lo poco me fuiste fiel. ¿Sobre qué te voy a poner? ¿También sobre poco? Sobre mucho. Sobre mucho, mis hermanos. Es por eso que el versículo 4 va a decir, porque aunque de nada tenga mala conciencia, Pablo nos está diciendo,
que yo no soy pecador. No está diciendo eso. Él está literalmente diciendo porque aunque de nada tenga mala conciencia, él sabe muy bien de que él es pecador y que solamente él tiene que entregarle su reporte de su vida diaria a Cristo. Pero nos les está diciendo a los corintios, ustedes no pueden juzgarme porque ustedes no saben cuál es el resultado final. No por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Y ahí termina hablando a la iglesia. Perdón, termina hablando a los líderes, mejor dicho. Del versículo 5 en adelante, literalmente comienza a hablarle a la iglesia. Y aquí empieza la gran parte de la ironía de Pablo hacia la congregación. Mis hermanos, si hay un mensaje que es más irónico dentro de la Biblia, lea el capítulo 4. Léalo y no se asuste. Porque Pablo, la ironía que usa y el sarcasmo que usa en estos versículos es tan grande, mis hermanos, que de verdad llega a dar miedo. Pero miedo no por algo negativo, sino que le está enseñando algo a la iglesia, es decir, ustedes, mis hermanos, iglesia de Corintio, no tienen que pensar de que Pablo es mejor o de que Apolo es mejor o que estos son mejores. No. Ustedes tienen que centrar su mirada en Cristo. Eso es lo que le pasa al pastor de la historia que leímos al principio. Él concentró su ministerio en Cristo, aunque le pasó todo lo que le pasó. Él tuvo el resultado no el mismo día, sino que Dios lo bendijo por ser fiel, por ser un buen administrador, fiel, que fue hallado fiel. Él predicó ese día con elocuencia, él predicó ese día como que si la iglesia hubiese estado llena, mis hermanos, a pesar de todo lo que le había pasado. Aquí me quiero detener porque, o si no, los vamos a alargar mucho y va a ser muy largo el tema de hoy.